Pues este texto, este salmo que hemos cantado también pone una buena introducción para el texto que hemos de leer y considerar esta tarde, Jeremías capítulo 28. Habla de la oposición que el salmista encontraba, pues podemos ver también algo de esto. Jeremías capítulo 28. Dice así la palabra del Señor: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo tu pueblo, de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías a su camino. Después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Amén, y el Señor bendiga su santa palabra. Este capítulo pues es la conclusión en el libro de Jeremías, pues esta sección que decíamos de los capítulos, pues a partir del capítulo ya 25, cuando pues se está hablando de Jeremías en contraste con los falsos profetas, y este capítulo pues ciertamente este contraste se ve muy claramente porque es una confrontación directa entre el verdadero profeta del Señor, Jeremías, y este otro falso profeta llamado Ananías. Este capítulo pues continúa también en cuanto a la temática el capítulo anterior, que pues vimos que Dios había mandado a Jeremías que se hiciese unos yugos y lo enviase también entonces a las naciones alrededor para que sirviesen a Nabucodonosor. Bien, pues aquí lo vemos como pues esta confrontación con el falso profeta Ananías
pues se hace estando Jeremías todavía con el yugo al cuello. El Señor pues le había mandado a representar su mensaje de una manera visual. Esto lo solía hacer también con otros profetas, con Ezequiel, con Isaías. Les mandó pues el ejemplificarlo también con acciones, actos simbólicos. El llevar pues Jeremías el yugo representaba que tenían que someterse y estar, por lo tanto, pues sometidos a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, y de esa manera les iría bien, pero que si se rebelasen, pues entonces ellos iban a conocer pues la destrucción. Bien, pues nos dice acerca de este falso profeta Ananías. Versículo 1: era hijo de Azur, del cual pues no se conoce pues nada aparte de esta aparición en la Biblia, y dice que era profeta que era de Gabaón. Gabaón era una ciudad en Benjamín y era una ciudad pues sacerdotal, con lo cual seguramente Ananías era un profeta de, digamos, de linaje sacerdotal. Curiosamente porque Jeremías, nos acordamos, era de Anatot. Anatot también era una ciudad sacerdotal y también era entonces de la tribu, estaba esta ciudad en la tribu de Benjamín, con lo cual los dos eran pues paisanos, lo cual además ellos eran ambos profetas. Y bien, pues uno tiene un mensaje como profeta y otro un mensaje diametralmente opuesto. ¿Cuál de los dos profetas paisanos del mismo lugar, del mismo territorio, está hablando la verdad? Podemos entonces ver la descripción y la comparación entre ambos. Primeramente vemos aquí acerca del mensaje de Ananías. Dice pues el mensaje que él decía en el versículo 2 al pueblo: así habló Jehová de los ejércitos. Vemos, la fórmula es la normal entre los profetas: así dice Jehová, así habló Jehová. Así, por lo tanto, en cuanto a la forma, es lo mismo. Dice Dios de Israel diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Vemos, el verbo está en pasado, no dice quebrantaré el yugo del rey de Babilonia, sino quebranté. Esto pues en la Biblia lo leemos. La Biblia, sobre todo la Reina Valera, que traduce literalmente, entonces sobre todo en los pasajes de los profetas se suele encontrar profecías que hablan del futuro, pero utilizando el verbo en pasado. ¿Y eso por qué? Eso se conoce como el pasado profético, que viene a decir que, bueno, pues está hablando de acontecimientos futuros como si se hubieran ya producido. No se han producido todavía, pero como es palabra de Dios, es tan seguro su cumplimiento que será entonces, bueno, que entonces lo dice como si fuera pasado, como si ya hubiera ocurrido. Quebranté el yugo del rey de Babilonia, como en tantos otros lugares lo hacen los verdaderos profetas del Señor. Y no solo eso, sino que vemos que llega hasta el detalle. Dice el versículo 3: dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Ya estamos viendo que la invasión de Nabucodonosor no fue solamente una, sino que fue en, digamos, a distintas etapas. Y pues la primera ya se empezó a llevar estos utensilios del templo. Y bueno, pues ya él profetiza la venida de estos utensilios, y pues también pues incluso vemos que precisa la fecha, ¿no? Porque dice que eso será dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Bueno, pues fijémonos, ¿no? Este es el mensaje del personaje. El mensaje de Ananías. Le llaman aquí profeta. Sabemos que no sería así. Sabemos no, porque, bueno, pues nosotros ya tenemos el libro en la mano y ya conocemos pues el final de la historia.
evidentemente, los contemporáneos de Jeremías y de Ananías que asistían bueno, pues a este, digamos, confrontación o choque entre ambos. No lo tenían tan claro cuál de los dos iba a decir la verdad. Bueno, pues él había dado este mensaje. Me puedo preguntar, él era sincero, él creía en lo que decía, él estaba equivocado, pero sinceramente, digamos, equivocado, no estaba engañando al pueblo pues con las ganas de engañar. Bueno, pues no se nos dice en la palabra. Podemos decir incluso que sí, podemos decir que incluso él pues sería sincero. Puestos a decirlo, no creo que se lo decimos, pues está mal eso. Él podría estar perfectamente, pues, creyendo en lo que decía, pero engañándose él a sí mismo y dando por seguro algo que no era así, dando por seguro algo que él deseaba, pero pues que no era verdad, no era la palabra de Dios. Vemos, ¿no?, que hay que hacer la distinción entre los deseos y la realidad. Y uno puede estar deseando mucho una cosa, y no porque yo la deseo mucho y porque yo soy una persona muy especial para Dios, pues entonces eso va a ocurrir así. Porque Dios es libre, porque Dios está por encima de los hombres, porque Dios es soberano. Y por lo tanto no hemos entonces de pensar que porque yo quiero una cosa o porque yo la deseo, eso va a ser así. Como si hubiera un pensamiento mágico, ¿no? Una visualización de la palabra. Yo pues estoy convencido y eso va a cumplirse. Y fijaros que esto pues está bastante extendido hoy en día. Está a la orden del día, ¿no? De que las cosas, porque yo las creo así o porque yo las siento así, tienen que ser así. Porque yo tengo mucha fe de que esto vaya a ocurrir así. Y no solamente, sino que además me expreso con mucha seguridad. Así ha dicho Jehová, en 2 años vendrá. Entonces, hemos de hacer atención. Hemos de, sí, por supuesto, tener mucha fe en el Señor. Hemos de tener, pues, la fe de la que mueve montañas, que ya sabemos que es una fe del tamaño de un grano de mostaza, que es así de pequeño. Así, por lo tanto, bueno, pues, hemos de hacer atención a este tipo de cosas. Y por otra parte, hemos también de hacer atención, ¿no?, a pues otro factor que pudo haber olvidado. No se nos dice aquí en el texto, pero aquí es un poco cuando las fuentes históricas, ¿no?, pues nos pueden también echar una mano y ser de ayuda. ¿Por qué? Porque en la historia secular pues vemos que por aquel entonces, estamos hablando, aquí en el versículo 1 se nos dice, en el 4º año del principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el 4º año, 5º mes. Esto se correspondería a 594 a.C. y decíamos que se conoce pues por las fuentes de la historia secular que Nabucodonosor, rey de Babilonia, por aquel entonces estaba haciendo frente a una revuelta en Babilonia. Se le había revoltado a la gente. Entonces, bueno, pues esto tal vez también puede venir a ayudarnos a comprender lo que está aquí ocurriendo. ¿Por qué Ananías pues estaba tan seguro de que eso iba a ser así? Porque algo seguramente le había venido de Babilonia y pues ya piensas, nada, pues esto es el principio de la revuelta y Nabucodonosor va a caer. Esto 2 años como mucho y no más. Entonces esto también nos ayuda a darnos cuenta de una cosa, a guardarnos de qué, de interpretar la Biblia a la luz de la actualidad, a la luz de las noticias que salen en la prensa y salen cada día, cada semana. Y esto es sobre todo pues algo a tener en cuenta en cuanto a la escatología, ¿no?
pues siempre que hay algún misil que se intercambia los palestinos y Israel, ya es el final, ya es el Armagedón, ¿no? O, pues no sé, cuántos anticristos desde Gorbachev, que yo, pues, era más o menos de la época cuando yo, pues, el Señor me convirtió, pues cuántos no han pasado ya, ¿no? Bueno, pues hemos de hacer atención a esto. Está muy bien, ¿no?, el estar informado, o está muy bien el que nuestra fe nos ayude a comprender mejor el mundo. Pero cuidado de no interpretar la Biblia con las lentes de la actualidad. Porque, vamos a ver, porque entonces vamos a decir a la Biblia cualquier cosa. Vamos a hacer decir a la Biblia cualquier cosa, y la Biblia tiene su mensaje, la Biblia tiene su enseñanza y tiene su contenido que le es propio. Bien, pues entonces, en todo caso, sea como sea, fijémonos que lo que estaba aquí diciendo este profeta Ananías, paisano de Jeremías, era una contradicción directa del mensaje de Jeremías. Porque Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 27, versículo 21 y 22, pues había dicho acerca de los utensilios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, a Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. O en cuanto al rey, porque está aquí hablando de Jeconías, es decir, de Jeconías, hijo de Joaquín, pues en el capítulo 22, y ya lo vimos en su día, versículos 26 y 27. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allí moriréis. Y allí moriréis, en la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. Pues entonces fijémonos que Ananías se levanta y da un mensaje que directamente contradice lo que antes había estado diciendo Jeremías. Y bien, pues entonces esto es todo un desafío a la autoridad del profeta Jeremías. ¿Cuál fue la respuesta del profeta en aquel entonces? Pues vemos en el versículo 5 y 6 la respuesta de Jeremías. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia, a este lugar. Con lo cual, fijémonos, hay algunos que dicen pues que a lo mejor aquí Jeremías está utilizando cierta ironía o sarcasmo, ¿no? Pero creo que al leerlo la impresión que uno tiene es que él está sinceramente diciendo amén, que así sea. Amén, que así sea, ¿no? Es decir, que él está también expresando el amor que él humanamente siente por el pueblo, el amor que humanamente él siente por el templo y las cosas del Señor. Y entonces, pues, está el profeta Jeremías, que habla la palabra de Dios cuando él es inspirado por el Espíritu Santo, pero después está el hombre Jeremías, que también pues tiene sus momentos y ratos de debilidad. En este caso no fue un pecado, una caída, un pecado que escandaloso, sino alguien que, pues se deja, digamos, rebatir y contradecir, y de esa manera impugnar el mensaje que él había dado previamente al pueblo, a la humanidad de Jeremías. Evidentemente él era hombre, y entonces esto no nos tiene que tampoco no nos tiene que costar mucho aceptarlo. De todas maneras, vemos que él da, con todo y con eso, una especie de advertencia cuando está diciendo los requisitos de la palabra de Dios en cuanto a la profecía.
dice el versículo 8 y 9, está diciendo los profetas que fueron, con todo eso, versículo 7, oye ahora esta palabra que yo hablo. Versículo 8, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y esto pues simplemente él está repitiendo los requisitos acerca de la profecía verdadera, del verdadero profeta, que ya había dado Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 y 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o quien hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tendrás temor de él. No tendrás temor de él. Bien, pues entonces fijémonos, el requisito de la palabra en cuanto a la profecía está claro. Si lo que dice se cumple, si lo que dice en nombre de Dios se cumple, pues entonces Dios ha hablado. Si no se cumple, Él la ha hablado con presunción, porque la dijo esa palabra en nombre de Dios y además pues la dijo como palabra de Dios al pueblo. Fijémonos que la palabra de Dios no conoce nada acerca de profecías en las cuales el Espíritu Santo habla y que sean falibles, o profecías que, pues hemos de estar aquí mirando qué es la palabra de Dios en ella, o qué parte sí, qué parte no, o que pues, estás aquí recibiéndola, creyendo como palabra de Dios y después no se cumple y no pasa nada. No sé cuántas veces pues he escuchado yo de profecías de este año es el año del gran avivamiento y que va pues a haber un avivamiento, el mayor avivamiento de la historia de la humanidad, y después va a venir el Señor Jesucristo y no ha ocurrido esto. O cuántas profecías, ¿no? Los testigos de Jehová, o no sé si Adventistas u otros han estado también poniéndole fecha a la venida del Señor Jesucristo, a su segunda venida o al rapto. Entonces, el supuesto rapto, el secreto. Pues fijémonos, ¿no?, que hemos de tener pues cuidado. Hemos de tener cuidado en general cuando se enseña, cuando se tiene un ministerio en la iglesia de la palabra del Señor, un ministerio de la enseñanza. Hay que tener mucho cuidado de no estar enseñando falsa doctrina o falsa enseñanza. Pero más aún cuando ya estás hablando de profecía, de escatología, y estás poniéndole fecha a las cosas, ¿no? Entre otras cosas, por lo que hemos dicho, por estar leyendo la Biblia y la profecía pues con el oído puesto en el telediario. Entonces hemos de tener cuidado de estas cosas. Y volviendo a Jeremías, él en ese momento podemos decir, de debilidad en el que concedió a Ananías lo que él decía, pues ¿qué ocurrió? Que Ananías entonces se viene arriba, que Ananías, como se suele decir, se crece. Y entonces ¿qué ocurre? Que viene a Jeremías, le quita el yugo, y para hacer, digamos, su propio acto simbólico, Jeremías, el verdadero profeta, lleva con su acto simbólico de llevar el yugo, pues el otro viene y hace el suyo, que es quebrar el yugo que tenía puesto Jeremías, tal como leemos en los versículos 10 y 11. Quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y lo añade, lo acompaña con la palabra: de esta manera romperá el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Fijémonos, ¿no?, qué complicada la profecía, ¿no?, en la Biblia. Jeremías estaba diciendo con todo lujo de detalles y con toda insistencia que eso iba a ser así, que estaba enviando yugos a todas las naciones para que se lo pusieran, para que sirvieran a Nabucodonosor, para que en 2 años el Señor pues quitase el yugo de todas las naciones, ¿no? Parece como que Dios va quitando y poniendo yugos, ¿no?, a voluntad, ¿no?, que no tiene las ideas claras, o que no tiene pues eso, las ideas muy claras o muy precisas, cuando el Señor lo tiene todo decidido de antemano, cuando el Señor tiene su decreto y su propósito, que es invariable y no lo va a cambiar. Y cuando he dicho una palabra,
pues esa es irrevocable e inamovible. Bien, pues entonces lo que hemos dicho en todo caso, se vino arriba Hananías, y esto pues podríamos un poco imaginar las caras del público que veía todo eso, el asombro, ¿no? El asombro ante la osadía de este hombre, ¿no? Los falsos profetas son arrogantes y son pues echados para adelante. Y bueno, pues la cara también de Jeremías al ver lo que él había hecho, y él pues en todo caso antes de replicar pues se dio media vuelta y se fue. Después en los versículos pues, del 12 al siguiente se nos dice que después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías. No se nos dice cuánto tiempo pasó, pero seguramente pues había pasado cierto tiempo, y no fue en ese mismo instante, porque el versículo 13 dice: ve y habla a Hananías, diciendo. Eso pues seguramente fue entonces una conversación privada que le hizo Jeremías a Hananías cuando la batalla, cuando el momento pues importante, público, ante el pueblo, pues se puede decir que, entre comillas, el punto se lo llevó Hananías. Bueno, pues vemos entonces la respuesta que le da de parte de Dios: yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Y ese yugo de hierro era para Israel o para Judá y para todas las naciones alrededor, porque tenían que servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 14: para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le ha dado las bestias del campo. El Señor, por lo tanto, vemos, no cambia de parecer, y lo único que hace es reafirmarse en lo ya dicho. Y además de denunciarlo como falso profeta, le da la sentencia de parte de Dios. Versículo 15: oye ahora, Hananías, Jehová no te envió. Has hablado, por lo tanto, con presunción. Y no solo eso, sino que además dice, versículo 15, hecho confiar en mentira a este pueblo. Has hecho engañar al pueblo. Has hecho que ellos confíen en tu palabra y por lo tanto no se arrepienten de sus planes de sublevarse, y lo has hecho entonces fortalecido en su camino de desobediencia. Por lo tanto, versículo 16, así ha dicho Jehová: he aquí que yo quito sobre ti, te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. El que se atrevió con la arrogancia a decir 2 años como mucho, bueno, pues tú el año siguiente morirás, y así fue. El mismo año murió Hananías, en el mes 7. Vemos entonces la importancia, la trascendencia de enseñar la palabra de Dios, de mantener la verdad de la palabra de Dios a toda costa, ¿no? En los momentos importantes, trascendentales, no ceder, no retractarse cuando uno está hablando la palabra de Dios, ¿no? Nos viene a la cabeza, por supuesto, Lutero, llamado a comparecer ante el emperador y ante los enviados de Papa a Worms, y todas las disputas que antes tuvo con teólogos romanistas, ¿no? Porque en aquel entonces la Reforma tuvo una gran importancia las llamadas disputas, ¿no? Disputatio, entre distintos teólogos de la Reforma o romanistas, ¿no? Y bueno, pues vemos que por no ceder, por no claudicar, por defender la verdad en estos momentos supremos, eso contribuyó con la ayuda, con la bendición de Dios a el avance y el triunfo de la Reforma en muchos lugares. La importancia, por lo tanto, de enseñar la palabra de Dios. En Santiago se nos dice que no nos hagamos muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación o mayor juicio.
de parte de Dios. Así pues, fijémonos esto y, por otra parte, lo que habíamos dicho en cuanto a la humildad, en cuanto al temor a Dios. Hay que temer a Dios y la aplicación del temor a Dios también se puede llevar a cuando se enseña o cuando se habla algo acerca de la palabra o acerca de la enseñanza de la Biblia. Ananías, por lo tanto, cayó y fue eso también un juicio por el cual el Señor escarmentó al falso profeta y también dio una lección al pueblo. Fijémonos que en el Nuevo Testamento Dios también hizo lo mismo, ¿no? A otro, Ananías, ¿no? Juntamente con su mujer, Ananías y Safira, porque ellos habían mentido contra el Espíritu Santo. Aquí no es el mismo caso, no mintió contra el Espíritu Santo, no se dieron un falso testimonio de una manera solemne, pero sí que hicieron un mensaje, es un pecado parecido en el sentido de que utilizaron el nombre de Dios en vano para hacer creer al pueblo en la mentira. El Señor, por lo tanto, vemos que a pesar de todas las cosas, vindicó a su verdadero profeta y vindicó, por lo tanto, el verdadero mensaje de la palabra de Dios. El falso profeta, recibió el castigo y su mensaje ha quedado, bien claro que no es así. A pesar de que los falsos profetas puedan en el día presente llevar la voz cantante, a pesar de las debilidades que podamos tener, hemos de confiar en el Señor, que el Señor ha dispuesto todas las cosas para vindicar su verdad. Y la condenación de los falsos profetas y de los falsos maestros y de los falsos apóstoles no se tarda, como no se retrasa tampoco la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la que pondrá fin a todas estas cosas. Pues hermanos, que con estas cosas estemos nosotros también animándonos y exhortándonos para continuar en la fidelidad, en la verdad de la palabra de Dios. Pues que así sea. Amén.